Primer grado. Ciencias. Biología. ¿La evolución es francesa o inglesa? Bienvenidas y bienvenidos un día más a la sesión de Ciencias Biología. Nosotros somos los profesores Ricardo y Juan. Ten a la mano tus herramientas de trabajo y que comience la aventura. El día de hoy compararemos las ideas de Lamarck y Darwin en torno a la evolución, dos naturalistas que vivieron épocas diferentes. Para ello, cada uno de nosotros representará uno de estos naturalistas. Un tema bastante interesante. Ven, acompáñanos a descubrirlo. ¿Listos con sus materiales? Ten a la mano libreta y bolígrafo para trabajar. También mientras conocemos más sobre este tema, se resaltarán palabras claves, las cuales deberán incluir en su abecedario biológico. Manos a la obra. En las clases anteriores aprendiste lo importante sobre el cuidado de la biodiversidad en México, así como los tantos y maravillosos ecosistemas con los que cuenta, y por si fuera poco, la abundancia de flora y fauna que enriquece nuestro país. Seguramente, alguna vez te has preguntado cómo es que existen distintas especies. ¿Por qué algunas de ellas antes eran gigantes y ahora pequeñas? Por mencionar algunos ejemplos. Han sido muchos científicos los que han establecido sus propias ideas respecto al tema de evolución. El día de hoy hablaremos de dos personajes que dejaron una importante huella en la historia de la biología, y ellos fueron Jean-Baptiste Lamarck y Charles Darwin. Con sus propuestas buscaron explicar el proceso evolutivo del ser humano y de otras especies. Durante mucho tiempo, la incertidumbre por el origen de la evolución de las especies quedó olvidada. La hipótesis aceptada por varios siglos era la del creacionismo. Este pensamiento se basaba en actos de creación divinos para explicar el origen de la vida y de todas las especies. Desde el tiempo de Carl von Linneo, un naturalista sueco que nació en 1707, existía la idea de que la variedad de organismos existentes se conservaba sin cambios y que sus características estaban tal y como se había dado en la creación. Aunque Linneo aceptaba que las especies hubieran cambiado ligeramente y que existían pequeñas diferencias entre los individuos, opinaba que este tema carecía de interés científico. Aunque Linneo aceptaba que las especies hubieran cambiado ligeramente y que existían pequeñas diferencias entre los individuos, opinaba que este tema carecía de interés científico. A este conjunto de ideas que sugerían que los organismos no cambiaban en el tiempo, es decir, se quedaban fijos, se le llamó fijismo. Gran parte del mundo científico e intelectual de esa época apoyaba ese pensamiento, pero no pasó mucho tiempo sin que aparecieran algunos oponentes a esta suposición. Con el paso de los años, aumentó el interés por las investigaciones sobre la naturaleza y sus fenómenos. Los naturalistas habían realizado una gran cantidad de expediciones a tierras desconocidas, en las que encontraron ejemplares de plantas y animales exóticos, considerados así porque no existían en el lugar de origen de los naturalistas. Eran especies novedosas para ellos. También en esa época fueron descubiertos nuevos depósitos de fósiles. Este avance propició múltiples interrogantes a los pensadores científicos de la época, dando como resultado la aparición de propuestas encaminadas a resolver estas inquietudes. Entre los científicos que expusieron algunas ideas encontramos a Jean-Baptiste Lamarck y, por supuesto, a Charles Darwin. Conozcamos más de ellos. Hagamos un ejercicio de imaginación, de un diálogo entre ellos si en algún momento se hubiesen encontrado. Teletransportemos desde finales del siglo XVIII a nuestro primer personaje. Saludos, apreciables jóvenes. Mi nombre completo es Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monnet Chevalier de Lamarck, pero puedes llamarme Lamarck. Nací en 1744. Escribí obras importantes como La filosofía zoológica y Sistema de animales invertebrados. Causé mucha controversia en mi época, ya que sugerí que los seres vivos cambian a través del tiempo y que esos cambios se deben a la capacidad de los propios organismos de reaccionar ante el medio, alternando con ellos sus hábitos y costumbres.
Como consecuencia de estas nuevas actitudes, los organismos podrían usar sus órganos haciéndolos más fuertes y complejos, o por el contrario, desusarlos, provocando atrofia o inclusive la pérdida. Es por eso que llevo más de 200 años ininterrumpidos de ir al gimnasio. Se me nota, ¿verdad? Yo propuse que esos caracteres adquiridos por un individuo durante su vida son transmitidos a sus descendientes y son los responsables de la evolución de los organismos. Y seguramente tendré hijos súper musculosos gracias a mi actividad con las pesas. Ejemplifico mi teoría con el caso de las jirafas. Observa las siguientes imágenes. Opino que estos animales alargaron su cuello, debido a que a lo largo del tiempo han tenido que estirarse para alcanzar las hojas más tiernas, que se encuentran en lo más alto de los árboles, y esta característica fue transmitiéndose a las siguientes generaciones, las cuales nacían cada vez con el cuello más largo. La verdad, esto es pura ciencia. Sí, señor. ¿Qué ha dicho? Perdón, pero eso que dice no es del todo cierto. ¿Y quién es usted que osa interrumpir mi explicación? Soy Charles Darwin y te platico un poco de mí y de mi trabajo. Nací en 1809 en Inglaterra y desde muy joven me interesó la naturaleza. Incluso, en ocasiones, mi padre se avergonzaba de mí debido a mi gusto por la caza y afición por pasar la mayor parte del tiempo haciendo observaciones de animales como perros y gatos. Y la verdad, mis estudios no me resultaron atractivos y los abandoné. Por ahí del año 1831 me invitaron a embarcarme como naturalista de una expedición científica en un barco llamado el Beagle, por nada menos que 5 años alrededor del mundo. A partir de las observaciones que realicé en ese viaje, me fui convenciendo de que los cambios producidos en las especies se debían al resultado del proceso continuo de transformación en sucesivas generaciones. Después de 20 años de trabajo, en aislamiento únicamente con la compañía de mi luz alentadora, mi esposa Emma, que nunca me abandonó, en 1859 publiqué mi obra, El origen de las especies, por medio de la selección natural. Por cierto, no fuiste a los festejos de los 150 años de la publicación de mi obra, me la debes. Bueno, es que yo andaba con tu abuelo en las fiestas. Darwin, tu abuelo Erasmus y yo vivimos en la misma época. Imagínate, por eso, jovencito, respete a sus mayores. Puede continuar. Pues te cuento. En mi libro postulé que la fuerza motriz de la evolución es la selección natural y su resultado es la biodiversidad. Ese libro ha sido el más importante de toda mi vida. Tomaré prestadas tus jirafas para explicar la evolución por selección natural. Estas, como todas las especies, presentan pequeñas variaciones, en este caso, el largo de sus cuellos. Las jirafas con el cuello más largo tendrán mayor oportunidad de alimentarse y reproducirse sobre las de cuello corto, y al final predominarán los cuellos largos en esta especie, mientras que los cortos tenderán a desaparecer. Mi siguiente libro, El origen del hombre, sí que fue un auténtico escándalo, pues establecí una relación entre nosotros y los primates o los monos, donde refuté el origen divino de nuestra especie. Nunca entendieron, porque no se trata de una descendencia directa, sino de que compartimos un ancestro común, o sea... Cierto, Charles, no te mediste. Mira, te respeto y reconozco que fuiste el primero que estableció que las especies se transforman a lo largo del tiempo y que los progenitores pasan sus características a sus descendientes. Diferimos en cómo sucede la evolución, ya que yo concluí que los seres vivos trasladan a sus descendientes las características adquiridas al adaptarse a nuevos entornos. Podemos afirmar que hay variaciones entre los individuos de una población, de acuerdo. Los caracteres de los padres se heredan a los hijos. En eso estamos de acuerdo. En la naturaleza, los organismos se reproducen y la progenie se tiene que enfrentar a depredadores, enfermedades y hambre, compitiendo por los recursos. Es una lucha en donde los mejor adaptados al ambiente sobreviven y se reproducen.
A esto lo llamé supervivencia de los más aptos por selección natural. Y esta lucha, mi querido amigo, es permanente. Selección natural, Darwin. ¿Qué te pareció nuestra representación? Es importante decir que el conocimiento científico, entre otros aspectos, busca entender y explicar el mundo. Se construye con la participación de distintas personas y constantemente se confrontan las ideas como en la representación de Lamarck y Darwin. Ahora veamos el siguiente video. Según el naturalista británico Charles Darwin, uno de los mecanismos básicos de la evolución de las especies es la selección natural. La selección natural es el efecto del medio ambiente sobre el material hereditario de la población, ya sea favoreciendo su reproducción o disminuyéndola hasta eliminarla. Los organismos que sobreviven a los cambios del medio ambiente se adaptan a él y heredan sus características a su descendencia. Para comprender la selección natural, veamos qué es la adaptación y algunos ejemplos de ella. La adaptación es un proceso lento y gradual que desarrollan los organismos para sobrevivir ante las condiciones del medio ambiente. Las adaptaciones pueden ser de comportamiento, como las estrategias que usan las presas para evadir mejor a los depredadores, de funcionamiento del cuerpo, como la capacidad de ciertos animales para hibernar durante el invierno, a fin de evitar gastar energía, o bien de rasgos físicos, como una nueva apariencia que logran con el mimetismo o la coloración que adquieren a partir de las características de su hábitat. De hecho, muchas de las cosas que más nos impresionan de la naturaleza son adaptaciones. Por ejemplo, el camuflaje de algunos saltamontes, el cual los hace parecer hojas. Las toxinas que produce la planta chaparral para evitar que crezcan otras plantas a su alrededor. La ecolocación de los murciélagos para atrapar insectos. O la forma del pico de los pinzones de las Islas Galápagos, que con el paso del tiempo se ha transformado para permitirles comer semillas más duras. A lo largo de un proceso muy largo, diversos seres vivos han logrado adaptarse y sobrevivir ante las condiciones del entorno donde habitan, pero además han heredado dichas adaptaciones a sus descendientes. Como verás, las adaptaciones favorecen la reproducción de las especies y la selección natural. Para comprender mejor el mecanismo de selección natural, veamos un ejemplo. Imagina que una población de escarabajos se muda a un lugar donde las rocas son muy oscuras. Algunos de estos escarabajos son verdes y otros marrones, debido a la variación genética natural. Dado que el lugar es oscuro, los escarabajos verdes llaman más la atención que los marrones y son devorados con mayor frecuencia por los pájaros. Por ello, tienen menos posibilidades de llegar a la edad reproductiva y dejar descendencia. Por el contrario, los escarabajos marrones resultan menos atractivos para los pájaros y gracias a ello tienen más posibilidades de sobrevivir, crecer, reproducirse y dejar descendencia. Con esta dinámica, en las siguientes generaciones habrá cada vez menos escarabajos verdes y llegará un momento en el cual todos los individuos de la población serán marrones. Increíble esta historia, ¿verdad? Pues esto pasa con mucha frecuencia en la naturaleza. Por eso algunos organismos sobreviven y otros se extinguen. Para recapitular, vale la pena apuntar que algunos individuos sobreviven porque logran adaptarse al medio ambiente y desarrollan rasgos que heredan a su descendencia. Estos rasgos se vuelven más comunes generación tras generación. Los que no tienen estos rasgos favorables se extinguen. ¿Qué otros ejemplos de selección natural conoces? ¿Te gustó el video? Hoy en día, con base en las investigaciones, entendemos que la evolución es un proceso gradual, presentado a lo largo del tiempo, miles de años, durante el cual el organismo va cambiando poco a poco, mientras que la adaptación es el mecanismo que permite a los seres vivos adecuarse a las condiciones del medio y como resultado de estos procesos se presenta la biodiversidad. Ahora mediante un cuadro vamos a comparar la información que te hemos dado para que observes las diferencias. Lamarck. Durante su adaptación al medio, las especies desarrollan progresivamente órganos útiles, que se consolidan por herencia de caracteres adquiridos. Las modificaciones se heredan a los hijos, produciendo cambios evolutivos. También aseguraba que las especies no podían extinguirse, solo se modificaban. Todos los organismos de una especie son iguales. Solo las criaturas más avanzadas tenían sensibilidad para satisfacer sus necesidades y podían esforzarse para hacerlo. Darwin.
Lucha de los seres vivos por la existencia y la supervivencia del más apto. Proceso de selección natural. Las variaciones ventajosas se incrementan por la herencia y generan nuevas especies. Todos los seres vivos provienen de un ancestro común. No todos los individuos de una especie son iguales, así que los mejor adaptados sobreviven y producen descendencia, mientras que los menos adaptados desaparecen. Ahora, pongamos en práctica lo que has aprendido. Si te gustó esta actividad, puedes encontrar otras en la página de Telesecundaria. Estamos llegando a la parte final de esta clase, pero no sin antes leer un pequeño cuento. Presta atención y escucha esta historia. Estaba haciendo un invierno muy frío en Inglaterra. Febrero solía ser así. Siempre que era el cumpleaños de Charlie, pasaba lo mismo. Bufanda, gorro y a esperar a que la primavera animara a salir a pasear a los bichitos que tanto le gustaba coleccionar. Al llegar el calor, su madre no paraba de menear la cabeza. Ya trae otro escarabajo. Cualquier día me va a traer una serpiente. Su padre observaba con atención el interés científico de su hijo y tan pronto como pudo, se lo empezó a llevar a consulta para que le echara una mano con los pacientes. Así Charlie se fue haciendo mayor y llegó el momento de ir a la universidad para conseguir ser médico como su padre. Debes esforzarte, estudia, Darwin, atento. Los profesores de la universidad le llamaban la atención, pero él se aburría terriblemente. Lo único que le gustaba de estar ahí era cuando podía estar un rato con John y aprender de él a disecar animales. Le encantaba poder conservar sus bichos como si estuvieran vivos y poder así observarlos horas y horas. Pero sus notas eran catastróficas, de tal modo que su padre, muy enfadado, lo sacó de ahí y lo mandó a estudiar a una universidad para ser sacerdote. Ahí, un día sorprendido, su profesor de botánica le comentó: «Charles Darwin, ¿qué te parecería hacer un gran viaje alrededor del mundo?» «Acepto encantado, así podré contemplar a los preciosos animales de todos los continentes», contestó Charles entusiasmado. Aquello fue el principio de un largo viaje de 5 años en un precioso barco que se llamaba Beagle. En sus expediciones, Charles coleccionó bichos de cientos de lugares, los observó e hizo miles de anotaciones. ¿Esta jirafa seguro que ha tenido el cuello cada vez más largo para llegar a los árboles más altos. Por fin, se decidió a contar al mundo lo que pensaba sobre nuestros orígenes. Evolucionamos a lo largo de los siglos adaptándonos al lugar en el que vivimos. Los cuerpos de los animales han ido cambiando según lo que iban necesitando. Charles Darwin escribió un libro importantísimo, El origen de las especies, y así se convirtió en el más célebre naturalista. Todos los científicos le felicitaron y aún en nuestros días estudiamos y admiramos su grandísimo trabajo. La lectura y la escritura son dos aspectos esenciales para la construcción del conocimiento científico. Te invitamos a hacer un hábito de la lectura y también de la escritura. Creo que es hora de despedirnos, colega. ¡Hasta luego! Hasta luego, Darwin. No, Susana.